Pero yo no soy ni un cura, ni un pastor, ni siquiera he leído la Biblia para que usted se dé una idea. Pero yo no soy ni un cura, ni un pastor, ni siquiera he leído la Biblia para que usted se dé una idea. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado. El tiempo se acorta y nosotros clamamos en humildad por el poder de lo alto, para que sea derramada esa unción del Espíritu Santo de Jesús sobre tu santa iglesia, para que pueda pasar la terrible tribulación que se acerca. Tenemos fe que tú nos cumplirás, Padre amado. Ayúdanos también a cumplirte. En nombre de Jesús, amén. Tremendo, hermanos. Seguimos en este video exponiendo la agenda oculta de los pastores evangélicos junto con los sacerdotes católicos, que debido a que están siendo expuestos en las redes sociales como mentirosos, buscan de toda forma y manera unir a la iglesia y al Estado para prohibir y censurar, igual como lo hicieron en la Edad Media, hablando específicamente de la Iglesia Católica, a todo aquel que exponga sus pecados. Es de locos, hermanos. Retomemos a este señor Agustín Laje, quien yo pienso que es como el caballero enano templario del Vaticano, como un mini templario, el cual anda de gira por todo el mundo buscando que se desate a nivel global una teocracia evangélica, con el objetivo de supuestamente defender la moralidad de la sociedad, restaurar la moral a través de decretos de Estado religiosos, que a la final lo que van a buscar es defender no la moralidad, sino los dogmas papales. Flop. Claro que los dogmas papales nada tienen que ver con la moralidad, antes todo lo contrario. Hermanos, las pruebas que yo les muestro no son chismes, sino que salen de la boca de los propios protagonistas de esta agenda para unir a la iglesia y al Estado en pleno siglo XXI de locos. Miremos entonces esto que les expuse en el video pasado, de cómo este señor Agustín Laje orgullosamente muestra en su perfil de Facebook un supuesto retrato que le hizo alguien en donde lo vistieron de caballero templario, y él muy orgulloso lo revela ahí a plena luz. Es impresionante, hermanos. El señor Agustín Laje, quien se presenta públicamente como un estudioso secular, un politólogo, un chico agogó, un pseudofilósofo de la generación de cristal, y que no tiene nada que ver con la iglesia, no es sacerdote, no es pastor. Pero en realidad resulta que él mismo se revela en su perfil de Facebook como uno de esos fanáticos religiosos que existían en la Edad Media, que pensaban que actuando violentamente con su espada templaria desatarían una sociedad buena, una sociedad moral, cuando ocurrió todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros sabemos que los dogmas papales terminaron desmoralizando a Europa en tal forma que se terminó desatando lo que se conoció como el reinado del terror. ¡Plop! Hermanos, entonces el señor Agustín Laje se muestra como un libre pensador que va por ahí siendo entrevistado por todos los poderes de cada país,
por los gobiernos supuestamente seculares, como alguien que desea restaurar la moral en la sociedad, que busca defender la vida y la familia. ¡Qué lindo! Sin embargo, lo que en realidad este señor pretende hacer es devolverle el poder judicial al Papa de Roma, igual que en la Edad Media. Y es que es impresionante porque miremos la importancia de lo que les voy a mostrar en este video, hermanos, porque vamos a ver con nuestros propios ojos cómo la Iglesia Católica controla ambos bandos de la política global a través de ONGs, fundaciones, periodistas, logias secretas, noticieros masónicos, en fin. A la final, la Iglesia Católica es esta águila, en donde el ala izquierda es el partido de izquierda, comunista, globalista, de la teología de la liberación, en donde Jesús es comunista, y ahora el ala derecha del águila es el partido de derecha, en donde se defiende el patriotismo, el nacionalismo, el fanatismo religioso. Y por supuesto yo les voy a mostrar todo eso en este video. Por ejemplo, aquí miremos a este señor Agustín Laje en este canal de YouTube. Supuestamente él está furioso con el Papa Francisco. Pero ¿quién entrevista a Agustín Laje? Es un sacerdote católico. Pero sigamos mirando, hermanos. Miremos en este otro canal de YouTube llamado Charlas Cat, que significa obviamente charlas católicas. Y vemos a Agustín Laje siendo entrevistado por otro sacerdote católico. Pero entremos al canal llamado Charlas Cat. Miremos los videos que tienen en su canal. Miremos la cantidad de veces que aparece Agustín Laje en ese canal de YouTube que es católico. Es de locos. Miremos en este otro canal de YouTube de un sacerdote argentino llamado Jorge Oliviera Rabasi. Resulta que el sacerdote es hijo de un mayor del ejército que participó en crímenes de lesa humanidad en la dictadura argentina. Pero seguramente el hijo del sacerdote debe ser más pacífico, ¿verdad? Porque es sacerdote, pero plop, aparece con escopetas en fotos en Google. Es tremendo, hermanos. Este sacerdote, hijo de un mayor violador de los derechos humanos durante la dictadura argentina, tiene un video en su canal titulado con la pregunta: ¿toda violencia es mala? ¿Y qué será lo que responde el sacerdote, hijo de un militar condenado por violación de derechos humanos? Pues responde que no toda violencia es mala. Plop. Supuestamente, según el sacerdote, sí habría una violencia justa. El entrevistador además lo apoya diciendo: no toda violencia es mala. Eso me gustó. Plop. Luego el sacerdote dice que la violencia no es contraria a los evangelios. Ahí lo tenemos, hermanos. Roma nunca cambia. Es el mismo leopardo con sus mismas manchas negras. La misma violencia religiosa con la que la Iglesia Católica bañó en sangre a Europa durante la Edad Media sigue tan vigente dentro de la Iglesia Católica como siempre lo estuvo. Mientras tanto, miremos al Papa Francisco presentándose ante el mundo con carita de borreguito degollado, diciendo que todos adoramos a un mismo Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré reposo. El ecumenismo. Mientras tanto, por el otro lado, sus agentes preparan el terreno para nuevamente usar al Estado como un instrumento de persecución contra todo aquel que no obedezca a los dogmas papales. Entonces instigan la violencia. Miremos este sacerdote. Él da a entender, o lo dice claramente en ese video, que Jesús sí usó la violencia, hermanos. Impresionante. Que supuestamente ese azote de cuerdas que hizo Jesús en el templo, sacando a los mercaderes del templo y volcando las mesas de los cambistas de dinero, según el sacerdote, fue un acto violento de parte de Jesús, que nos revela que a veces la violencia sí está justificada.
Plop. Hermanos, es que es impresionante. ¿No es eso una blasfemia en contra de Dios, hermanos? Una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Atribuirle al Espíritu Santo de Jesús obras malas, obras violentas. Claro que es una terrible blasfemia. Sabemos que este Señor ya no tiene redención eterna. Hermanos, ¿es acaso cierto, como dice este sacerdote, que Jesús actuó violentamente durante su ministerio? ¿Qué opinan ustedes? Por supuesto que no. Cuando Jesús expulsó a los mercaderes y cambistas de dinero del templo, haciendo un azote de cuerdas, ningún animal o persona salió herido o golpeado, o mucho menos latigado con las cuerdas. Es decir, que los mercaderes y cambistas del templo aceptaron la reprimenda de Jesús. Ellos se fueron saliendo. Sí, se salieron de mala gana, pero sí aceptaron la reprimenda de Jesús. Y es que ellos no se opusieron a ella, porque su conciencia los reprendía sabiendo que Jesús tenía la razón. El templo no es un lugar para vender animales ni para estar cambiando monedas. Y por eso ninguno se le opuso a Jesús. Y es que no hay manera de que Jesús, un solo hombre, con textura seguramente delgada, hubiera podido por su propia fuerza echar a tantas personas que estaban haciendo negocios dentro del templo. Estas personas aceptaron que estaban haciendo algo malo y no se le opusieron a Jesús. Por eso no hay manera de que Jesús hubiera tenido que ejercer violencia en contra ni siquiera de un animal y mucho menos de una persona. Pero miremos, hermanos, hasta dónde llegan los sacerdotes católicos con tal de instigar su violencia religiosa. Pues nosotros ya hemos visto el rol que la Iglesia Católica ha tenido con la teología de la liberación, donde Jesús se convirtió en un comunista armado que venía a quitarle las propiedades a los ricos para dárselas a los pobres. Todos nosotros vimos cómo Jesús le preguntó al joven rico si él quería darle sus propiedades a los pobres. Y el joven rico dijo que no quería y se fue. No hubo violencia por ninguna parte. ¿Cómo justifica la Iglesia Católica su teología de la liberación, donde Jesús fue convertido en un guerrillero? No hay manera. Ahora tenemos al otro bando. Ahora Jesús tiene la teología de la derecha, en donde Jesús viene armado a defender la vida, la moral, y viene a usar el poder del Estado para hacerlo. Nada de eso aparece en la Biblia. Es de locos lo que hace la Iglesia Católica, torciendo las Escrituras, al punto de que son capaces de calumniar y de blasfemar al mismísimo Espíritu Santo de Jesús, porque sus actos solo fueron de amor y de paz. Pero ahora este sacerdote hace ver a Jesús como un ser violento, que impuso sus ideas a punta de sangre y fuego. Plop, hermanos amados, es que estamos viendo a la gran ramera en vivo y en directo. Cómo actúa ella, cómo instiga, cómo crea movimientos violentos que se van formando. Recordemos cómo yo les mostré hace 7 años cómo el Papa Francisco instigaba a la violencia diciéndole a los jóvenes en Sudamérica que hicieran lío. Por supuesto, él se dio cuenta que nosotros estábamos al tanto de lo que él estaba haciendo. Entonces ahora anda como con carita de borreguito, hablando del ecumenismo. Ya no volvió a decir eso de hagan lío, pero ahora son sus agentes, porque el Vaticano les paga. Están en la nómina todos estos sacerdotes. Y por supuesto que si el Vaticano no estuviera de acuerdo con lo que ellos dicen, pues ya los hubieran sacado de la Iglesia Católica. ¿Acaso no vimos un video de una mujer en Perú que participaba en la política defendiendo la vida y ella entró en choque con otra fuerza dentro de la Iglesia Católica y entonces el Papa Francisco la excomulgó? Pero parece que el problema como que se solucionó. Ahí sigue ella todavía mostrándose como católica en favor de la vida.
y en favor de unir a la iglesia y al Estado. Pero ya vimos que el mismo Papa Francisco le envió una carta diciéndole: detente, abstente, y si no lo haces me vas a tener que pagar $100,000. ¡Plop, hermanos! Leamos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, desde hace casi ya 2000 años, Roma ha venido imponiendo su evangelio idolátrico, que es totalmente contrario a la palabra de Dios, y lo ha hecho a punta de la violencia, a punta de sangre y fuego, usando el poder del Estado. Ese es el vino del furor de su fornicación. Es un furor que es la violencia religiosa, y muchos terminan como esclavos gustosos. Miremos una de las pruebas más impresionantes que tenemos de ese modus operandi en la era más o menos moderna, que es cuando la Iglesia Católica invadió Latinoamérica o Centro y Suramérica, y cómo evangelizó a los indígenas a sangre y fuego. Hoy los descendientes de esos indígenas son adoradores de estatuas de la Virgen María, y entonces ya los descendientes están emborrachados con el vino del furor de su fornicación, pero sus antepasados no conocían esos dioses. No conocían esas estatuas idolátricas, esas imágenes que carga la Iglesia Católica. ¡Plop! Entonces ustedes recuerdan también un video que yo les hice de por qué los países católicos son tan violentos, hermanos. Es que ahí está la prueba. Otra vez se cumple lo que yo les digo cuando vemos a este sacerdote que está haciéndole apología a la violencia a través de la Biblia. Y es un modus operandi que vemos desde México hasta Argentina. La Iglesia romana ha hecho llover balas sobre América Latina, primero con el evangelio de la teología de la liberación, y ahora lo que sigue, hermanos, viene una terrible revolución, un terrible colapso a la sociedad. Lo estamos viendo en Bolivia, hermanos. Como se los había dicho también en otro video, las monedas de los países en Suramérica van a venir cayendo paulatinamente, y que primero seguía Argentina y luego venían otros países, ¿verdad? Y pues ahora está Bolivia. Hermanos, recuerden ese video. Entonces, ¿qué pasa? Miremos por dónde va la cosa. Cuando vemos a este sacerdote, que además es hijo de un mayor del ejército que fue condenado por violar los derechos humanos. ¿No es eso impresionante, hermanos? Porque la Iglesia Católica odia los derechos humanos. Este sacerdote, que es hijo de ese mayor que fue condenado por violar los derechos humanos, porque capturaron a una mujer de la nada sin que ella estuviera siendo investigada por nada, y se la llevaron para el cuartel general allá en Argentina, y bueno, le hicieron de todo a esa pobre mujer. ¿Qué pasa entonces cuando la Iglesia Católica odia los derechos humanos? Es impresionante. Instigan entonces la violencia en contra de los movimientos de izquierda. Pero ¿será que es cierto que el cristiano llega a un punto en que se ve obligado a usar la violencia en algún momento? Leamos lo que dice Salmos capítulo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Es así. El cristiano que guarda la ley de Dios está en paz, y es un ser de paz, porque Dios lo protege. ¿Cómo le ocurrió a Jesús? Jesús nunca tuvo que usar la violencia, a pesar de que en un momento querían tirarlo a un precipicio. Y no tuvo que usar la violencia, porque guardó los mandamientos de su Padre, y por eso Él estuvo en paz y también fue un ser de paz. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica que no guarda los mandamientos de Dios? Porque los cambió. Cambió la ley de Dios, cambió los mandamientos del 1 al 4 totalmente. Con razón, es una iglesia violenta,
siempre instigando la violencia. Miremos este juego entonces, hermanos, de izquierda versus derecha. Capitalismo versus comunismo, rojo versus azul, es de locos, en donde este sacerdote Olivera es de ultraderecha. Él instiga la violencia en contra de los de el bando de la izquierda. Luego miremos a este otro sacerdote. Este es de ultraizquierda y él instiga la violencia en contra de los de la derecha. Y ahí lo tenemos en el video que les muestro, diciendo que hay que agarrar las armas y que hay que empezar a combatir a la oligarquía, a los de la ultraderecha. Ustedes saben, sin embargo, haciendo esa aclaración, que cuando nosotros hablamos de la oligarquía cristiana, no lo hacemos nunca para instigar a la violencia en contra de las altas esferas del poder cristiano, sino para revelar que este poder oligárquico no puede venir de Jesús. Es imposible, porque Jesús dijo que más fácil era entrar a un camello por el ojo de una aguja que a un rico en el reino de los cielos. Si la Iglesia Católica es tan multimillonaria, ¿cómo puede ser la Iglesia de Cristo, hermanos? No se puede. Es tremendo. Entonces vemos dos sacerdotes católicos pagados por el mismo Vaticano, activos en servicio. Uno instiga la violencia en contra de los de la izquierda y el otro instiga la violencia en contra de los de la derecha. Yo pregunto algo, ¿qué tan ciego tiene que estar una persona para no ver esto? Es de locos, hermanos. Miremos ahora al señor Agustín Laje siendo entrevistado por otro sacerdote católico. Y el señor Agustín Laje está en contra del matrimonio gay y de la ideología de género. Y es apenas obvio que el sacerdote que lo entrevista, que se llama Padre Sam, o le dicen así, también está en contra de esas ideologías. Pero miremos a este otro sacerdote católico. Ahora este está en favor del matrimonio gay. Así como también lo estuvo el Papa Francisco, ¿verdad, hermanos? Entonces, dos sacerdotes católicos, ambos pagados por el Vaticano, activos en servicio, uno a favor del matrimonio gay, el otro en contra del matrimonio gay. Dos sacerdotes católicos, ambos pagados por el Vaticano, activos en servicio, uno es pro aborto, el otro es pro vida. Recordemos que fue el ultracatólico Joe Biden quien defendió el aborto. Pero ahora tenemos al ultracatólico Trump, que está en contra del aborto, entre comillas, porque sabemos que todo es muy engañoso. Y nosotros vemos el objetivo de todo, que es finalmente derribar los derechos humanos. Porque el aborto y la homosexualidad ahora resulta que son derechos humanos. ¿En qué momento ocurrió eso, hermanos? Pero ¿cuál es el objetivo de todo? Que se pudiera crear un gobierno de derecha, un partido de derecha, que pudiera contrarrestar este movimiento de izquierda, pro aborto, inmoral, que protege a la homosexualidad y que pareciera que está desmoralizando toda la sociedad. Y entonces, ¿qué hacer? Porque la gente está viendo que la sociedad se desmoraliza. Bueno, no te preocupes, aquí te tenemos el partido de derecha. Ahora el partido de derecha ya no viene solamente a luchar en contra del comunismo, no, ahora también viene a luchar en contra de esos derechos humanos, esa cosa tan horrenda que hace que las personas anden matando bebés y luego el hombre quiera entrar en el baño de las mujeres, esos derechos humanos, esa libertad de conciencia y de expresión, qué cosa tan horrenda. Aquí te tenemos el partido azul, el partido de la iglesia, viene a restaurar la moralidad en la sociedad. Hermanos, de nuevo, ¿por qué un asunto tan simple, que es que el Estado haga cumplir los mandamientos del 5 al 10, no puede hacerse? Ponte a pensar en eso. Finalmente, el aborto podría solucionarse fácilmente si el Estado hace cumplir el 6º mandamiento que dice no matarás. Es así de sencillo. Pero no, ¿verdad? Ellos hacen ver al aborto como un derecho humano. Pero los derechos humanos
no son otorgados por el ser humano, son otorgados por Dios. Yo pregunto, ¿en qué momento Dios le dijo al hombre que tú puedes matar? No, es todo lo contrario. Dios le dijo no matar. Pero estos movimientos lo tergiversan todo. El único objetivo es tergiversar y torcer los verdaderos derechos humanos, que son la libertad de conciencia y de expresión. Ese es todo el meollo del asunto. Y para eso no creas que esto va a ocurrir así de fácil. Van a llevar a la sociedad al caos, al colapso, a la quiebra. Van a hundir la economía de las naciones. ¿Lo viste en Argentina? ¿Qué sucedió luego? Se montó un gobierno azul, un gobierno de derecha. El señor Milei anda con una motosierra, un símbolo bastante grotesco, hermanos. Y entonces ya nosotros sabemos que nos recuerda mucho a la Revolución Francesa, al reinado del terror. Y luego ahora está Bolivia, ¿verdad? Ahora es Bolivia la que está en el caos. Y entonces ya sabemos que sigue. Viene el gobierno de derecha, el Provida, el que viene a restaurar a la sociedad. Lo mismo va a ocurrir en Estados Unidos. Lo estamos viendo en California, donde turbas entran a un almacén, se roban todo, pero el Estado no hace nada. Joe Biden era el gobierno de izquierda, pro aborto, pro inmoralidad, pro robo, en fin. Entonces ahora viene Donald Trump. Y entonces Donald Trump es pro vida, anti derechos humanos, y viene a unir a la iglesia y al Estado. Pero ya sabemos, hermanos, que esto no va a ocurrir así nada más. El asunto sigue y el colapso viene. Y es a través de un terrible colapso que se va a desatar el gobierno teocrático, que va a violar la libertad de conciencia y de expresión, y que viene a imponer la marca y el nombre y el número de la bestia. Hermanos, ellos dicen entonces, mira, pero es que la sociedad está desmoralizada. Es necesario entonces que las personas sean obligadas a obedecer los mandamientos del 1 al 4, obligadas a asistir a la iglesia, porque si no, este mundo se nos va a derrumbar por completo. Pero resulta que la causa de la inmoralidad en la sociedad es la violación de los mandamientos del 5 al 10. Y esos mandamientos sí pueden ser legislados por el gobierno, como siempre lo ha sido. Sí pueden ser impuestos por la fuerza, pero ellos no lo quieren hacer. Por ejemplo, el 8º mandamiento es no robar. Pues el que roba debería irse preso, pero todos sabemos cómo está la cosa. Te roban en la calle, no pasa nada, tú denuncias al ladrón, lo sueltan, todo hace parte de la agenda y te van a seguir robando. ¿El Papa Francisco acaso no sacó su encíclica Fratelli Tutti, donde dijo que cuando los pobres roban no están robando, sino que están recuperando lo que el capitalismo les había quitado? Hermanos, es de locos. Entonces, ¿qué pasa? Hay fanáticos religiosos en altos poderes que están enquistados en estos poderes a través de sociedades secretas, y ellos están dispuestos a llevar a la sociedad al caos, que no haya paz y que la única solución sea imponer su religión idolátrica por la fuerza, usando el poder del Estado. De nuevo miremos el caso del aborto. Es la excusa que dan los gobernantes la que realmente uno queda con la boca abierta, porque ellos dicen que no pueden volver el aborto ilegal, a pesar de que claramente es un asesinato, porque según ellos el Estado no puede dar órdenes sobre el cuerpo de la mujer. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, hermanos? Finalmente el aborto es un asesinato y punto. No. El asunto ahora es que el Estado no puede imponerle a la mujer que haga algo con su cuerpo, porque es su cuerpo. El meollo del asunto es que el cuerpo del ser humano ya no es propiedad del ser humano. Ahora es propiedad del Estado.
cuando en realidad todo se resolvería muy simple cuando el Estado hiciera cumplir el 6º mandamiento que dice no matar, y luego la mujer seguiría dueña de su propio cuerpo, como queremos todos ser dueños de nuestro cuerpo. No queremos que el Estado nos diga lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Ya vimos qué fue lo que ocurrió en el 2020, ¿verdad? Se olvidaron de las leyes de Nuremberg. Ahora todos ellos son ignorantes. Los grandes estudiados de leyes y de posgrados, de doctorados, ya no sabían nada de las leyes de Nuremberg. Ahora el Estado era dueño de tu cuerpo. Y el Estado debía decirte qué debías hacer con tu cuerpo. Eso es lo que ellos quieren, hermanos. Entonces, hasta que no obtengan ese poder, no dejarán de pasar leyes inmorales, inclusive matarán bebés hasta la última semana de gestación. Por eso es que Babilonia opera a través de 2 bandos. El bando de la izquierda tergiversa los derechos humanos. Se inventa derechos humanos que nunca existieron. Cosas realmente absurdas, hermanos. ¿Quién ha dicho que Dios le dijo a la mujer que puede matar libremente al bebé en el vientre materno? Luego, por supuesto, viene el otro bando, el bando de la derecha, con la solución al problema que ha creado el bando de la izquierda. Tranquilos, nosotros vamos a resolver todo este desorden que han hecho los comunistas, globalistas, pro aborto. Nosotros somos ahora los patriotas, los fanáticos religiosos que venimos a defender la vida. Por supuesto, entonces, que tú ya no puedes tener libertad de expresión ni de conciencia, porque mira lo que ocurrió. Mira cómo te dejamos libre y empezaste a degenerarte con tu gobierno comunista de izquierda, pro aborto, pro inmoralidad. Hermanos. Es un tremendo plan, ¿verdad, hermanos? Yo no creo que pueda atribuírsele a ningún ser humano sino al anticristo. Un ser que tiene una inteligencia superior, un poder que es sobrehumano. Pero obviamente este señor Agustín Laje es como una pequeñita, muy pequeña y enana pieza en el engranaje de todo este poder. Porque él luego confiesa en un programa de radio que jamás ha leído la Biblia. ¿Y cómo puede ser eso? Que un señor que se ha vuelto la estrella de todas las iglesias cristianas, de sacerdotes católicos, de pastores evangélicos, el hombre es recibido con bombos y platillos en iglesias, es entrevistado en canales de YouTube de pastores, de sacerdotes, pero el hombre jamás se ha leído la Biblia. Pero resulta que él es el que viene a traerle la solución a las iglesias cristianas. ¿Cuál es esa solución? Ustedes tienen que participar en la política, porque si no, esto se va a ir a la porra. Ese es el mensaje que da Agustín Laje. Pero eso está en la Biblia. No debe estar, ¿verdad? Porque él nunca se ha leído la Biblia. Miremos, hermanos, a Agustín Laje con un candidato al Senado en Sudamérica. Ay, la política, ¿verdad? Mucho dinero, mucho poder. Es que por eso es que Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque es que los políticos son capaces de vender hasta su madre por el dinero y el poder. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando un político asume que su religión es la religión que viene a salvar al mundo, al Estado. Yo le aconsejaría a estos gobernantes, date una vuelta por las naciones islámicas, qué bellas y organizadas están. Date una vuelta por las naciones budistas, qué bellas y organizadas están. ¿Por qué entonces las naciones cristianas están sumidas en la inmoralidad, en el relajo, en el desorden? ¿No será que es una agenda, hermanos? Es de locos. Luego miremos al mismo candidato al Senado con una poderosa pareja de pastores evangélicos. ¡Plop! Miremos todas las entrevistas que estos pastores evangélicos le hacen a Agustín Laje. Y es que es evidente que hay un entramado de poder que existe, que viene desde la Iglesia Católica, que es la madre, hacia las iglesias evangélicas, que son sus hijas.
Qué curioso todo, ¿verdad, hermanos? Las iglesias evangélicas que aparentan ser ruedas sueltas en el engranaje de la oligarquía cristiana, supuestamente son iglesias de garaje, venidas a más, convertidas en mega iglesias. Las historias de sus humildes pastorcitos son como novelas románticas, en donde ellos empezaron en el pequeño garaje de una casa humilde y luego ahora son todos unos grandes teleevangelistas. Pero la cruda realidad es que todo es una telaraña de poder tejida por la oligarquía cristiana. Ella controla toda la iglesia evangélica. Por eso es que es la madre, la gran ramera de Babilonia. El pobre hombre entró a una iglesia a buscar salvación y no sabía que su pastor era masón, era parte de un entramado poderoso del gran Leviatán. Es impresionante. Y es que cuando tú entras a estas iglesias evangélicas, ellos te enseñan a cantar y a bailar, a dar de palmaditas con las manos, a cantar y a mover los pies y las caderas. Y luego aquí viene Agustín Laje, el hombre ignorante en la Biblia. Él viene a salvar al cristianismo, a la familia y a la patria. Es decir, Agustín Laje es la prueba viviente de que la iglesia evangélica no se rige por la Biblia, sino que se rige por los dogmas papales y sobre todo por órdenes que vienen desde un poder superior en esta estructura piramidal de la oligarquía cristiana. Está a plena vista, hermanos. Y tú vas a donde ese pastorcito. ¡Ay, qué humilde el pastorcito! Mírale la casita. Pero sigue órdenes en este entramado piramidal. Una estructura de poder que no te enseña la Biblia, que te enseña filosofía del nuevo filósofo agogó que viene a decirle a la iglesia cuál es la solución de los problemas de la sociedad. El señor Agustín Laje. No podemos llamarlo anticristo porque es como que demasiado bajo en estatura para ser el anticristo, pero sí hace parte de este entramado de poder. Es impresionante, hermanos, y este es el objetivo de todo. Finalmente, estos gobiernos globalistas de izquierda, que no se van a detener, por supuesto, así sea que venga el bando contrario, las doctrinas de los movimientos de izquierda van a seguir ahí, pero van a ir llevando a la sociedad al colapso y luego viene entonces la solución. Solo hay una solución y es que los derechos humanos ya no van más, como lo ha dicho Bukele. Porque según Bukele, los derechos humanos son para las personas de bien. Y eso en parte es cierto, pero es una verdad a medias, porque hay un problema, ¿verdad, hermanos? Cuando el Estado se le da la gana de decir que tú no eres una persona de bien y entonces te despoja de los derechos humanos. Y entonces, ¿qué pasa ahí, verdad? Pero el pueblo salvadoreño, un pueblo sometido a tantos años de tragedia y violencia por los gobiernos de izquierda, por la inmoralidad de la teología de la liberación, ahora aclaman con los brazos abiertos un gobierno de derecha, supuestamente de derecha, un gobierno que viene a imponer la moralidad por la fuerza. Plop, ya no hay derechos humanos en El Salvador. Solo los tienes hasta el momento en que el Estado piense que tú debes hacer algo con tu cuerpo que tal vez tú no quieras hacer, porque es tu cuerpo. Pero ahora el Estado es dueño de tu cuerpo y el Estado dice que o me entregas tu cuerpo o tú ya no tienes derechos humanos. ¿Lo vemos, hermanos? Es que es impresionante. Ahora, entendamos cuál es la raíz, el meollo de todo el asunto. Leamos en Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El apóstol Pablo reconfirmó lo dicho por Salomón. Leamos en Romanos capítulo 10, versículo 4 al 5. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree,
porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es curioso, hermanos, que este versículo sea tan usado por los pastores evangélicos, sacándolo fuera de contexto, para decir que ya no hay que guardar la ley de Dios, cuando el apóstol está reconfirmando lo que ha dicho el predicador, que el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando tú escuchas que un pastor te dice: no hay que guardar la ley porque el fin de la ley es Cristo. Ojo, que una señal de alarma muy roja y fuerte aparezca en tu mente cuando escuches que ese pastor ha sacado fuera de contexto el versículo. Porque el versículo no dice: porque el fin de la ley es Cristo. El versículo sigue explicando lo que el apóstol Pablo quiere decir. Y sobre todo, que la Biblia no fue escrita en versículos, que hay un párrafo que tenemos que entender, porque de otra manera te están sacando todo fuera de contexto. Y tú aceptas que te respondan con esa frasecita, que el fin de la ley es Cristo, para tratar de anular lo que ha dicho el predicador, que el fin de todo el discurso es guardar los mandamientos de Dios. Pues tú te estás dejando apabullar por un error muy claro que comete la iglesia evangélica, que es sacarlo todo fuera de contexto, hermanos. Ahora, cuando nosotros empezamos a analizar lo que dice el apóstol Pablo, que dice que el fin de la ley es Cristo, sin embargo, él no hace diferencia si habla de la ley ceremonial o de la ley moral. Pero yo pregunto, ¿será que se acabó la ley ceremonial? Sabemos que no se ha acabado, sino que era una ley que nos llevaba al verdadero Cordero. Es decir, que la ley ceremonial sigue viva, pero a través de Cristo. Entonces, la ley ceremonial no ha sido quitada. La ley ceremonial sigue en Cristo. Y si la ley ceremonial sigue viva en Cristo, ¿no será que la ley moral también sigue viva por Cristo, hermanos? Cuando nosotros seguimos leyendo este pasaje bíblico, vemos que el apóstol Pablo primero nos habla de una justicia que es por la ley y luego nos habla de una justicia que es por la fe. Es decir, que la justicia que es por la ley es la que nos dice que hay que guardar los mandamientos de Dios. Y luego la justicia que es por la fe es aquella justicia en donde el ser humano es redimido gracias al sacrificio que Jesús hizo en el madero. En este caso, entonces, aquel que ha pecado puede corregir su error y puede dejar de pecar gracias a la justicia que es por la fe. Leamos que el apóstol Pablo aclara lo que él está queriendo decir cuando dice que el fin de la ley es Cristo. Leamos en el versículo 6 al 7 del mismo capítulo. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá del abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, que tenemos una justicia que es por la ley y una justicia que es por la fe. Y yo pregunto algo, hermanos, ¿acaso podemos tomar la justicia que es por la fe para derrumbar la justicia que es por la ley? Eso sería absurdo, porque la justicia que es por la fe nos dice que si creemos en Cristo, nuestros pecados serán perdonados. Eso quiere decir que somos salvos por la fe y no por las obras. No hay ningún rito religioso, ninguna ceremonia religiosa que te va a salvar de los errores que has cometido en el pasado, sino que es la fe en que Jesús murió por tus pecados la que te va a salvar de tus pecados pasados. Y esa fe es lo que el apóstol Pablo llama la justicia que es por la fe.
Y esto él lo aclara en Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pues esa es la justicia que es por la fe. Es decir, que has sido salvado por gracia. Es un regalo gratuito que Dios te da. Él te redime de los errores que has cometido en el pasado por haber violado la justicia que es por la ley. Sin embargo, hay una aclaración que dice que la justicia que es por medio de la fe solo nos redime de los pecados pasados, como dice el apóstol cuando dice que todos han pecado, y luego lo aclara en los siguientes 2 versículos del mismo capítulo, del 25 al 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí él explica a qué se refería cuando dijo que todos pecaron, porque esta justicia que es por la fe viene a limpiar los pecados pasados, es decir, las violaciones a la justicia que es por la ley, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que es por la ley, a fin de que Él sea el justo, porque Jesús nunca violó la ley, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermanos, la justicia que es por la fe nos lleva a redimir los pecados pasados, a limpiar todos los errores que hemos cometido en el pasado, pero no nos lleva a derrumbar la justicia que es por la ley, porque nosotros sabemos que la fe sin obras está muerta. De tal manera que la justicia que es por la fe viene a establecer la justicia que es por la ley y no a derrumbarla. Por eso el apóstol Pablo luego concluye en Romanos capítulo 3 versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, que la justicia que es por la fe confirma la justicia que es por la ley. Entonces vemos que el apóstol Pablo aclara, no se puede tomar una expresión así nada más, que el fin de la ley es Cristo, para decir que la ley ha sido abolida. Es un concepto totalmente enloquecido. Es como tomar una carta, sacar una pequeña frase y luego salir a decir que esa persona quiso decir eso en toda la carta, cuando esa persona simplemente estaba usando esa frase para llegar a otro concepto. Por eso cuando el apóstol Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, luego aclara, para justicia a todo el que cree. Es decir, que queda establecida la justicia de la fe y la justicia de la ley, tal como luego él lo aclara en Romanos capítulo 3 versículo 31. Por eso dice Salomón que después de establecer la justicia que es por la fe, debemos establecer la justicia que es por la ley, declarando que el fin del discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. La Iglesia Católica y sus hijas evangélicas, sin embargo, están empecinadas en desobedecer los mandamientos de Dios, queriendo establecer una justicia propia, inclusive a nivel gubernamental, una justicia que no es ni de la fe ni de la ley. Una justicia que no es bíblica, que es predicada por personas que abiertamente dicen que nunca se han leído la Biblia y que es asumida por iglesias que supuestamente se la pasan leyendo la Biblia. ¿No es realmente irónico todo esto? Que Agustín Laje diga que él nunca se ha leído la Biblia y que luego es recibido como predicador estrella en todas estas iglesias católicas y evangélicas, hermanos. Es realmente impresionante. Pero lo que vemos es que estas iglesias evangélicas y católicas están cometiendo el mismo error que cometieron los judíos. Leamos en Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esta justicia propia que quieren establecer estas iglesias
católica y evangélica es la obediencia a falsos mandamientos papales, como si fueran mandamientos de Dios, mientras deliberadamente permiten que en la sociedad se desobedezca por completo los mandamientos del 5 al 10. Porque ¿qué es lo que enseñan las iglesias evangélicas? Que la ley de Dios ya no es necesario obedecerla, porque supuestamente el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿de dónde viene la inmoralidad que se vive en la sociedad? Sino de la misma iglesia cristiana, que enseña que tú puedes robar, que puedes matar al bebé en el vientre materno, y que no pasa nada, porque el fin de la ley es Cristo, y ya no es necesario guardar la ley de Dios. ¿De dónde viene la inmoralidad entonces, hermanos? Ellos mismos son los causantes del colapso de la sociedad, y luego ellos mismos quieren venir a poner la solución, inclusive causando un peor daño que el que ya han hecho, porque ahora no quieren que se guarden los mandamientos del 5 al 10, sino que quieren imponer falsos mandamientos del 1 al 4, que no aparecen en los mandamientos de Dios, sino que están en el catequesis católico. Y es curioso, el otro día hablaba con alguien que es islámico. Yo le decía, mira, pero tú no cumples porque se te pide hacer un trabajo y no lo haces. Yo le dije, eso está mal. Y entonces él me respondió, mira, yo creo en Alá, y según él, eso no le permitía robarle a nadie, y que por eso yo debía tener total tranquilidad de que él me iba a cumplir, porque su religión islámica pues le prohíbe hacer algo inmoral, es decir, robar, engañar, etc. Es curioso, ¿verdad?, que alguien que cree en un Dios inexistente, en Alá, guarde preceptos morales de una forma más estricta que alguien que cree en el verdadero Dios, que es Jehová, entre comillas, porque ellos no aceptan el nombre de Jehová. Pero ellos aparentemente creen en el verdadero Dios y sin embargo no obedecen preceptos morales, porque según ellos, su Dios vino a derrumbar toda la justicia que es por la ley, para que estemos en la justicia que es por la fe, cuando vino a hacer todo lo contrario. Vino a revelarte la justicia que es por la fe para restablecer la justicia que es por la ley. Sin embargo, este es el cristianismo que se vive en Occidente, un cristianismo corrupto, donde los cristianos piensan que pueden robar libremente porque Jesús les perdona todos sus pecados. Hermanos, entonces se me hizo bastante interesante que las religiones paganas tengan una imitación de los preceptos morales que el primero que los dio fue Dios. Es decir, no hay en la historia mundial ninguna otra religión que se haya presentado con preceptos morales más que la religión del judaísmo, por decir eso, porque finalmente sabemos que hoy en día el judaísmo está muy tergiversado y caído en apostasía también. Sin embargo, fue Moisés quien se presentó al pueblo con el decálogo de los 10 mandamientos que contenían los preceptos morales. En ese momento eso no existía en las otras naciones. Todo era un terrible degenere en la tierra de Canaán. Ahí ocurría incesto, pedofilia, sacrificio de bebés al dios Moloch, comían sangre, comían lo inmundo, comían animales muertos en el campo. Una cosa de locos. Pero luego, cuando Dios presenta estos preceptos morales y el pueblo de Israel empezó a tratar de guardarlo, pues las religiones paganas empezaron a imitar esto, como para no quedarse atrás, de una manera que fuera tan evidente de la diferencia entre el verdadero Dios versus el falso Dios. Pues las naciones que adoraban al falso Dios eran totalmente inmorales. Entonces como que el demonio se puso las pilas y trató como de imitar estos preceptos morales. Y cuando miramos al budismo, vemos que es una religión que también tiene leyes donde no se debe matar,
donde se debe respetar la vida, no debes robar. Y de nuevo, cuando tú vas a una nación budista, a Taiwán, a Corea, sobre todo Corea del Sur, pues tú ves que esas naciones pues viven respetuosamente, no hay tanta delincuencia como en Occidente. Y es hasta impresionante, ¿verdad? Porque finalmente Buda fue un ser humano y luego ellos tienen una estatua que realmente pues es muy ridícula con ese hombre barrigón, como si fuera Dios. Es algo que es absurdo, pero finalmente ellos guardan una ley moral que no se guarda en Occidente. Asimismo es el caso de los islámicos, que vemos que Alá no existe, fue un Dios inventado por una monja católica casada con un hombre llamado Mahoma. Sin embargo, ellos guardan estos mandamientos del 5 al 10 de forma más estricta que en Occidente. Entonces vemos que el paganismo sí vino a imitar los preceptos morales del cristianismo o del judaísmo, pero luego no vemos los mandamientos del 1 al 4, como es apenas obvio, porque esos mandamientos ya no tienen que ver con el amor al prójimo, sino con amor a Dios. Los mandamientos del 1 al 4, entonces, como es apenas obvio, no están en el budismo, no están en el islamismo, etc. Entonces el punto central de todo es que si Dios fuera a echar un vistazo desde el cielo hacia la tierra para reconocer quiénes son sus siervos e identificarlos de entre todas las religiones del mundo, pues Él no miraría a quienes guardan los mandamientos del 5 al 10, que obviamente hay que guardarlos, pero resulta que los paganos también los guardan, los islámicos los guardan, los budistas, los nihilistas, los panteístas, en fin. Entonces, ¿cómo podría Dios identificar a sus siervos? Obviamente entonces el asunto en cuestión tendría que ser los mandamientos del 1 al 4. Ahí es donde Dios identifica quiénes son sus siervos. Y por ejemplo, donde nosotros veamos que el nombre Jehová está presente en las leyes de Dios. Y este es un punto interesante, porque de nuevo, si nosotros quisiéramos tener el sello de Dios, porque en estos tiempos finales sabemos que la bestia quiere imponer su marca, su nombre y su sello sobre las personas, pues Dios también quiere imponer un sello sobre sus siervos. Y esta es la crisis que se está dando en los tiempos finales. Como vemos, el asunto en el que los gobernantes dicen que ellos no pueden tener control sobre el cuerpo de la mujer. ¿Ven? Entonces hay como un interés de ponerle un sello al ser humano y de obtener poder sobre el cuerpo del ser humano, como lo vimos en el 2020. Sin embargo, Dios también quiere sellar a ese ser humano, tanto en cuerpo como en mente. Y entonces, ¿dónde está ese sello? ¿En la obediencia a los mandamientos del 5 al 10 o en la obediencia a los mandamientos del 1 al 4? De nuevo, no queriendo decir que no vamos a obedecer los mandamientos del 5 al 10, pero específicamente el sello de Dios está en esos mandamientos, y sobre todo cuando vemos la frase yo soy Jehová vuestro Dios en esos mandamientos. Leamos por ejemplo Levítico capítulo 11 versículo 43 al 45. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminaréis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Miremos que la frase yo soy Jehová vuestro Dios, que también es vuestro Elohim, nos revela la importancia de este mandamiento de la ley sanitaria, que sí debe cumplirse. Todos aquellos que lo obedecen son sellados, distinguidos como siervos de Elohim, porque llevan el nombre, hermanos. Yo soy Jehová vuestro Elohim. ¿Lo vemos? Entonces,
El nombre no es simplemente, sí, yo digo Jehová, o como dicen los judíos, yo digo Yahshua o yo digo Yeshua, sino que el nombre va ligado al mandamiento. ¿Lo vemos? Entonces, la obediencia a estos mandamientos son los que te ponen el sello de que eres siervo de Elohim, el verdadero Elohim, y que no eres parte de las otras religiones. Te diferencia de los islámicos, de los budistas, hinduistas, nihilistas, porque tú estás recibiendo un mandamiento que va vinculado con el nombre de Dios. Y de nuevo, hermanos, hay que guardar los mandamientos del 5 al 10, porque entonces no somos mejores que las religiones paganas que sí los guardan. ¿Cómo podemos presentarnos ante Dios diciendo yo tengo tu nombre si los paganos son mejores que nosotros y que ellos tienen una ley moral mejor que la nuestra? Como en el caso de los islámicos, son mejores personas que los cristianos porque obedecen los preceptos morales de Dios del 5 al 10 y los cristianos no los obedecen porque según ellos el fin de la ley es Cristo. Hermanos, y es que es de locos cómo un pueblo se somete a la ignorancia, a pesar de que hoy en día hay tanta información y tú no necesitas ni viajar a una ciudad islámica para ver cómo funciona, y simplemente a través de internet hay cámaras de video en esas ciudades, tú puedes conversar con gente de esas ciudades y miras la moralidad que hay en esas ciudades, de cómo ni siquiera se vende licor en esas ciudades. Y sin embargo, ¿qué pasa, hermanos? Cuando vamos a Occidente, vemos una borrachera, un degenere por todas partes. Hay bares y discotecas a cada esquina, inclusive al lado de colegios. Es de locos. Entonces vemos que los supuestos cristianos son peores que los paganos. ¿Cómo pudieran presentarse ante Dios diciendo yo te adoro? Como dicen los evangélicos, que se la pasan adorando porque cantan y bailan y tocan instrumentos y dan palmas, pero luego no guardan la ley de Dios. Lo vemos que es bastante absurdo, como recordamos también que el que viola un punto de la ley, viola toda la ley. Tú puedes guardar los mandamientos del 1 al 4, pero si violas el 7º punto, pues estás violando toda la ley. Pero cuando miramos entonces los preceptos de Dios que contienen la expresión yo soy Jehová, se nos revela un sello de propiedad, un sello entre Dios y su pueblo. Por eso el asunto que está en juego en el fin de los tiempos es la ley de Dios, es todo el asunto. Y podemos guardar la ley de Dios libremente, es decir, sin temor a ser perseguidos, porque hay libertad de conciencia. Pero si el gobierno fuera a pasar un decreto religioso, ese decreto religioso va encaminado, dirigido y apuntado a evitar que tú guardes los mandamientos del 1 al 4, como están descritos en la Biblia, pero también los otros preceptos, donde aparece esa expresión que dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Recordemos que durante el 2020 fuimos testigos de la forma en que estos poderes satánicos globales, dirigidos por el anticristo romano, que es el Papa de Roma obviamente, buscaron obligar a los siervos de Dios a violar la ley sanitaria de Levítico que dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Es el sello de Dios el que estaba en juego. Y cuando leemos el primer mandamiento de Éxodo 20, el cual refuta de forma contundente a esta deidad trinitaria, inventada por la oligarquía europea cristiana, nosotros vemos que de nuevo se repite la misma frase. Leamos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta frase de nuevo la vemos, yo soy Jehová tu Dios, nos revela un Dios con identidad propia, que se identifica como un ser individual y único que puede decir yo soy, pero que además no está solo, sino que está con su Hijo Jesús, quien también es Jehová, también es yo soy. Ambos, Padre e Hijo, conforman la divinidad llamada Elohim.
Este conocimiento derrumba de un tajo a todas las religiones paganas a nivel global, pero también a las religiones pseudo-cristianas y oligárquicas que adoran a una triada o trinidad de dioses. Es por esto que la mayoría de religiones, o todas tal vez, son trinitarias, tanto inclusive en el cristianismo, todos son trinitarios, porque como ya hemos probado, inclusive los unicitarios también son trinitarios. Es de locos, hermanos. Pero claro, la Iglesia Católica cambió este primer mandamiento por uno falso que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero no tiene la expresión que dice: yo soy Jehová tu Dios. No es de locos, hermanos. Como ya vimos en otros videos, el Vaticano prohibió el uso del nombre Jehová o Yahvé en todas sus publicaciones. Es decir, si esto no es para que tú te apercibas, yo no sé qué más pueda hacerlo. Es que esto está a plena vista, hermanos. Ahora, ¿qué vemos con este cambio en el primer mandamiento de la ley de Dios hecho por la Iglesia Católica y el Papa de Roma? Vemos que hay otro Dios, un Dios trinitario, que nada tiene que ver con el sello de Dios. No es el Elohim que adoramos, conformado, como lo dijo Jesús, por el Padre y el Hijo. Como Él lo dijo, el Padre y el Hijo uno somos. Miremos la importancia de este sello que va ligado al nombre de Dios, hermanos. Esto no quiere decir que ahora, si no decimos Jehová, entonces ya estamos perdidos, sino que el nombre Jehová va vinculado al mandamiento clave que nos identifica como siervos de Dios. Miremos lo que dice Apocalipsis 7, versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Casi como si uno pudiera leer esto en hebreo, porque sabemos que está en griego, pero casi como si dijera los siervos de nuestro Elohim. Impresionante. Jehová vuestro Elohim. Y es que de nuevo, el asunto final o el punto en cuestión son esos mandamientos donde dice: yo soy Jehová vuestro Elohim. Son los que nos sellan como seres que no somos parte de este sistema pagano y pseudo cristiano, donde la misma manera de actuar de estos cristianos revelan su colapso, que es un cristianismo falso, porque los islámicos son mejores que ellos. Por tanto, si miramos a todas y cada una de las religiones del mundo, incluyendo el islamismo, todas son trinitarias, todas violan la ley sanitaria de Levítico, porque ahí dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Y vemos entonces que ahí también está ese sello. Cuando vemos, por ejemplo, a los islámicos, ellos tal vez no coman cerdo, pero sí comen otros animales inmundos. Por ejemplo, comen camarones, comen animales que no tienen aletas o no tienen escamas. Y esos son animales inmundos. Los islámicos sí lo comen. Entonces vemos que no tienen el sello. ¿Ok? Y luego si miras a todas las otras religiones, pues ahí sí ya no hay nada, hermanos. Todos pueden comer todo. El caso de los budistas es realmente espeluznante. Comen cucarachas, cerdo, comen culebra, cocodrilo. Es una cosa de locos. Luego, pues el caso de Occidente, de los católicos y evangélicos, comen mucho, pero mucho cerdo, sabiendo que es un animal inmundo. Inclusive en algunas regiones comen ratón. Entonces tú puedes salir a la calle e identificar a aquellos que tienen el sello de Dios solo con mirar lo que comen. Así de sencillo, hermanos, porque ahí aparece en esa ley de Levítico la frase: yo soy Jehová vuestro Elohim. Claro que de nuevo, violar un punto de la ley es violar toda la ley, pero es un punto de partida. Nada más con ver lo que come la persona, ya sabemos que no está sellado por Dios. Y es muy triste, ¿verdad, hermanos? Y nosotros ahora, como tenemos este conocimiento, tenemos también la facilidad de identificar el peligro en el que está una persona.
de que se va a quedar sin la vida eterna y que van a recaer sobre ella las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Es un conocimiento que es bello, pero que también nos deja un sabor amargo cuando vemos a familiares y amigos que comen cerdo, camarones y todo tipo de animales prohibidos por la ley levítica. Y luego, ¿qué nos dice? Hermanos, cuando leemos en Éxodo capítulo 7, versículo 5, sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces, hermanos, Jesús aquí dice que los egipcios sabrán que yo soy Jehová. Y podemos saber que sí que lo supieron, ¿verdad? Porque la palabra nos revela cómo Egipto colapsó, cayendo sobre esa nación las 10 plagas. Pero nosotros hoy en los tiempos finales vemos que esto se repite de otra manera. Ya no son 10 plagas, ahora son 7 plagas que van a recaer ya no sobre una nación específica, sino ahora sobre el mundo entero. ¿Y cómo va Dios a identificar a su pueblo y al resto del mundo? Por ese sello que dice: yo soy Jehová, vuestro Elohim. Y el mundo va a saber quién es Jehová. Pero ¿cómo lo va a saber? ¿Verdad, hermanos? Porque Jesús no va a poner un pie en la tierra, porque esta tierra es inmunda y Jesús no se va a contaminar con esta tierra. Y por eso, cuando nosotros leemos al apóstol Pablo, él nos deja bien claro que Jesús, cuando venga a rescatar a sus sellados, él no va a bajar aquí a la tierra, sino que los sellados van a subir al cielo y se van a encontrar con Jesús en el aire. Leamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No sé qué más claro pueda ser, ¿verdad, hermanos? Es decir, que Jesús no va a poner un pie en la tierra. Nosotros nos reencontraremos con Jesús en el aire, y el resto del mundo va a saber que Jesús es Jehová, como dice el versículo, que yo soy Jehová. Y de nuevo, ¿cómo se va a cumplir, verdad? Pues como Jesús no va a poner un pie en esta tierra, pues será a través del pueblo santo de Dios, a través de esa obediencia a sus mandamientos, que ese sello que ellos van a tener, que los revela como siervos de Jehová vuestro Dios, y que los va a proteger de los terribles desastres y sufrimientos que están por desatarse en este mundo. Y las personas, en algún momento, el mundo entero se va a dar cuenta de una tremenda diferencia entre aquellos que están guardando la ley de Dios y el resto, los que están despreciando la ley de Dios. Algo como lo que ya empezamos a ver, no solo en América, sino en Europa, en Occidente. Vemos un colapso de la sociedad porque no se guarda ni siquiera los mandamientos del 5 al 10, mientras que en las naciones paganas, pues son naciones supremamente organizadas. Entonces es un colapso que va de poco en poco, hermanos. Pero los santos de Dios que tienen el sello de Dios tendrán una bendición especial que los separa del resto del mundo y que los protege de todos los desastres que están por desatarse en este mundo. Y las personas van a llegar a un punto en que se van a dar cuenta. Y en ese momento sabrán que Jehová es Elohim, que no existe ninguna Trinidad, que solo existe el Padre y el Hijo. Y entonces ya van a ver ellos, cuando caigan sobre ellos las 7 últimas plagas, y entonces ahí van a notar que hay un pueblo muy pero muy pequeño al que no le caen esas plagas. En ese momento ellos sabrán. Leamos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y es que es de locos cuando tú escuchas a estos pastores evangélicos predicando: oh Dios, revélanos tu voluntad.
¿Qué es lo que tú quieres? Pues es que ahí está en la Biblia. ¿Qué es lo que Jehová pide de ti? Que guardes su ley. Y esta gente, los cristianos, no saben cuál es la voluntad de Dios. Miremos el segundo mandamiento que dice en Éxodo 20, versículo 4 al 6. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y nada más miremos el grave error en el que están los católicos al hacerse toda esa cantidad de estatuas e imágenes idolátricas. Y es que no se dan cuenta que haciendo eso pierden el sello de Dios. Pero ¿cómo les explicamos? Porque cuando uno va a predicarles, según ellos, los estamos atacando. Pobre gente, ¿verdad, hermanos? Pero luego muchos evangélicos piensan también que ellos guardan el segundo mandamiento, que porque no tienen ninguna estatua física o imagen física en sus templos ni en sus casas, que no tienen ningún tipo de imagen de yeso o cuadro. Pero vemos que este segundo mandamiento no solo hace referencia a imágenes físicas, también a imágenes espirituales. En los tiempos finales, nosotros vamos a ver que los moradores de la tierra se harán una imagen de la bestia. Y esa imagen de la bestia, aunque no pueda verse en forma de estatua o imagen física, como es lo que les gusta a los evangélicos, porque te muestran que en el Vaticano erigieron una estatua de Moloch. ¡Ay, mira, el dios con cacho! ¡Qué cosa de horrible! ¡Oh, mira lo que ha ocurrido en el Vaticano! Pero plop. Mientras tanto, los evangélicos se hacen una imagen de la bestia. Pero ¿dónde está la imagen, verdad, hermanos? Pues es una imagen espiritual y sigue siendo un acto idolátrico. Sigue siendo una violación al segundo mandamiento de la ley de Dios. Que porque nadie puede verla, ellos piensan que no existe. Pues sí, ahí está. Nosotros en este video la hemos revelado desde el principio con el señor Agustín Laje. Entonces vemos, hermanos, que los moradores de la tierra inicialmente empiezan violando el primer mandamiento, porque ellos han adorado a la bestia, que es el Papa de Roma, obedeciendo sus decretos y dogmas papales. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Estos que adoraron y aún adoran a la bestia son aquellos que obedecen esos dogmas del Papa de Roma, y los obedecen por encima de los mandamientos de Dios. Y es que algunos en ignorancia no saben que el Papa de Roma cambió los mandamientos, y otros sí lo saben y realmente les importa un bledo, lo cual es tremendo. Sin embargo, el objetivo de este movimiento de unión de iglesia y Estado es derrumbar los mandamientos de Dios del 1 al 4 para imponer a través del poder del Estado los mandamientos falsos que se inventó el Papa de Roma del 1 al 4. Sin embargo, el segundo mandamiento nos revela eso, que también el ser humano se puede formar una imagen imaginaria, espiritual, que es idolátrica, que no puede verse, pero que no deja de estar ahí. Sigue siendo una imagen, pero ahora es una imagen de la bestia. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. ¿Lo vemos, hermanos? Es una nueva forma de idolatría engañosa que se da en los tiempos finales. Algo bastante engañoso, difícil de ver a primera vista, en donde hay un mandato de erigir una imagen de la bestia, pero vamos a ver, ¿dónde está la imagen? La imagen no aparece, y esta imagen hace referencia a que ahora la iglesia evangélica se una con el gobierno para formar
un estilo de gobierno teocrático igual al que existía en Europa en la Edad Media, donde la Iglesia Católica estaba unida con los reyes de Europa. De esa manera forman una imagen de la bestia. Entonces ahora, en los tiempos finales, los moradores de la tierra pareciera que ya no adoran a la bestia, porque pareciera que la bestia no está ejecutando e imponiendo sus dogmas papales de forma directa. Pero resulta que ahora han hecho una imagen de la bestia. Mira, ya no es la Iglesia Católica la que se ha unido con los reyes de la tierra, tranquilo, que no va a haber ninguna persecución. No, ahora es la Iglesia Evangélica que se ha unido con el gobierno, pero solamente es para tratar de prevenir ese horrible delito del aborto y para tratar de restaurar la moralidad a la sociedad. Pero no viene ninguna persecución, tranquilos, pero están violando el segundo mandamiento. Se están haciendo una imagen de la bestia y por tanto están perdiendo el sello de Dios, porque no tienen esa frase que dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Y esto lo vemos ocurrir en vivo y en directo con este señor Agustín Laje, haciendo que las iglesias evangélicas se unifiquen con el gobierno. Los moradores de la tierra ya no adoran a la bestia directamente. El Papa de Roma ya no ejecuta sus propias órdenes, sino que ahora se ha formado una imagen de la bestia, en donde la iglesia evangélica unida con los gobiernos ejecutan las órdenes del Papa de Roma, y de esa manera se forma la imagen de la bestia. El señor Agustín Laje, vemos, es una persona que es recibida en iglesias católicas, iglesias evangélicas, en los congresos de cada país, y es realmente impresionante. ¿Acaso este señor es más inteligente que todo el mundo? El asunto aquí es que ellos no buscan restaurar la moralidad. Ellos lo que buscan es crear una nueva forma de gobierno que el Apocalipsis revela como la imagen de la bestia. Y esa imagen de la bestia también será adorada, así como el pueblo de Israel en el desierto adoró a un becerro de oro. Asimismo, el mundo entero va a adorar a una imagen de la bestia. Es el moderno becerro de oro del siglo XXI. Y es la formación de una teocracia cristiana que iniciará en Occidente primero, en América, como lo estamos viendo. Así que sí van a violar el segundo mandamiento, aunque ellos se ufanan de no violar el segundo mandamiento. Y es que el segundo mandamiento empieza diciendo: no te harás imágenes. Y en este caso los moradores de la tierra no se han hecho una imagen física, pero sí se han hecho una imagen espiritual de la bestia. Y eso no quiere decir que ha dejado de ser una imagen idolátrica. Lo sigue siendo, y sigue siendo una violación del segundo mandamiento. Y el que obedece los decretos religiosos de esta imagen de la bestia, de esta nueva teocracia americana, pues está violando también el segundo mandamiento y está perdiendo el sello de Dios que dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Pero miremos la hipocresía de los moradores de la tierra, cómo queda expuesta por un libro escrito hace 2000 años. Es impresionante, porque claro, estos poderes se presentan como defensores de la democracia, y resulta que ahí no hay ninguna democracia. Porque si hay algo que es antidemocrático, es el gobierno romano de la Iglesia Católica, donde el Papa de Roma es escogido a dedo. ¿Qué democracia puede haber ahí? Sin embargo, la Iglesia Evangélica se une con los gobiernos de América, supuestamente para restaurar la democracia. Pero todo es una gran hipocresía. Quieren es formar una imagen de la bestia. Y esa imagen de la bestia es formada precisamente por una bestia que sube de la tierra, que tiene 2 cuernos,
que es Estados Unidos. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 11 al 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que es el Papa de Roma, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces es curioso. El segundo mandamiento sí es violado, y es violado precisamente por la iglesia evangélica, que dice guardar el segundo mandamiento. Este es el único que guardan, porque ellos dicen que la ley fue abolida, que el fin de la ley es Cristo. Sin embargo, sí guardan el segundo mandamiento, por lo menos hasta hace unos años. Desde que empezaron a formar una imagen de la bestia, pues ya no lo guardan tampoco. Miremos, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2020, cuando se pasó un decreto de la ley sanitaria papal, llamado el decreto Consalvi, que no puedo hablar mucho de eso porque inmediatamente eliminan el video. Y este decreto religioso fue emitido y ejecutado por el Papa de Roma a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y en este caso el Papa Pío VII dijo, abro comillas, ordeno que todos los ciudadanos de los estados pontificios se pongan lo que ustedes saben en el brazo. Y ese decreto fue alrededor del año 1822, para ser más exactos. Luego, en el 2020, pues ya no vimos esa orden del Papa de Roma. No vimos que el Papa Francisco estableciera un decreto que debía obedecerse, sino que vimos declaraciones así por ahí, muy sencillas, declaraciones simples, que parecían no tener poder político ni judicial. Pero luego se formó entonces la imagen de la bestia. Y entonces ese decreto Consalvi ya no fue ejecutado abiertamente por el Papa de Roma, quien es la bestia, sino que ahora era ejecutado por Estados Unidos en unión con la iglesia evangélica. Entonces miremos lo engañoso de todo el asunto, ¿verdad? Los moradores de la tierra pretendieron engañar a Dios, a ellos mismos y a sus consiervos, haciéndoles creer que ellos no estaban obedeciendo o adorando a la bestia, pero ahora se habían formado una imagen de la bestia. De la misma manera, la iglesia evangélica y sus pastores se ufanan de estar bajo la justicia de la fe, pero vemos que derrumbaron la justicia de la ley y por tanto no estaban tampoco bajo la justicia de la fe al hacerse una imagen de la bestia papal. No olvidemos que bajo una unión de iglesia y Estado, el caballero de Colón, el presidente Donald Trump, decretó la operación Warp Speed a nivel global. Y esa operación fue la que ejecutó el decreto Consalvi, esta vez en el mundo entero. Inclusive, el presidente Joe Biden también obedeció esa operación Warp Speed decretada por Donald Trump. Entonces, vemos que se cumplió, que se adoró a la imagen de la bestia y se adoró también a la bestia y se recibió el sello de la bestia, que es el 666, y se cumplieron las 3 condiciones para recibir las 7 últimas plagas de la ira de Dios y para luego ser arrojado al lago de fuego. Porque como ya sabemos, adorar a la bestia solamente pues te hace perder tu salvación, pero no quiere decir que estés perdido por completo, todavía tienes arrepentimiento. Pero cuando se adora a la bestia, a la imagen de la bestia, y se recibe el sello, entonces ya ahí sí no tienes arrepentimiento. Y entonces vemos que concuerda con lo que hemos dicho, que se rompe ese sello, el sello que dice yo soy Jehová tu Elohim, al desobedecer el segundo mandamiento, para adorar a la bestia, haciéndose una imagen de la bestia, de forma de que estas personas ya no tienen el sello de Dios y por eso ahora tienen el sello de la bestia. Y vemos que entonces nosotros no nos hemos inventado nada cuando hemos hablado de que algunos ya tienen el 666. Nosotros esto lo hemos probado por un lado y por el otro, por arriba y por abajo, por la izquierda y por la derecha. Y siempre vemos que lo que decimos concuerda perfectamente con la palabra de Dios. Y quienes pierden el sello de Dios reciben
el sello de la bestia, y pronto recibirán también la marca y el nombre de la bestia. Leamos en Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces ahí tenemos de nuevo la frase, Jehová tu Elohim. Y ahora, aquellos que se muestran como cristianos, pero le obedecen a una persona que nunca se ha leído la Biblia. ¿Qué cristianos son esos? Si tu pastor está muy feliz de recibir a Agustín Laje como una persona eminente que viene a enseñarle a tu iglesia, pero resulta que Agustín Laje no tiene ni idea de la Biblia, pues tenlo por seguro que ustedes han tomado el nombre de Dios en vano, han violado este tercer mandamiento, porque ustedes obedecen a un poder que no opera bajo la palabra de Dios. Y en este caso, esto de nuevo se cumple cuando estos cristianos se muestran como personas que adoran a Dios, pero son peores que los de las religiones paganas. Por ejemplo, que los islámicos, budistas, nihilistas, hinduistas, resulta que ellos son mejores personas porque ellos sí guardan los preceptos morales y los cristianos no los guardan, que porque según ellos el fin de la ley es Cristo. Entonces violan el tercer mandamiento y entonces tampoco tienen el sello de Dios y están listos para recibir la marca de la bestia. Y estos son todos los que pertenecen al falso cristianismo, a la religión católica, evangélica, testigos de Jehová, etc. Todos los que no guardan la ley se presentan como cristianos, pero son de la sinagoga de Satanás. Plop. Leamos en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como sabemos ya, el único y verdadero día de reposo es en el sábado. Y vemos que también está el sello de Dios en la obediencia a este cuarto mandamiento, porque vemos la frase Jehová tu Dios. Ahí lo tenemos, hermanos. Entonces, el reposo en sábado, como día santo de reposo, sí te pone una señal y también un sello, el sello de Dios. Y aquellos que siguen guardando el domingo como día de reposo, pronto van a recibir la marca de la bestia. Lo vemos, hermanos. Entonces, ¿cuál es el plan de estos movimientos políticos para unificarse con la iglesia? Es que pronto van a pasar un decreto que te obligue a guardar el día de reposo en domingo, supuestamente, para restaurar la moralidad en la sociedad. Pero qué fácil fuera restaurarla si se hicieran cumplir los mandamientos del 5 al 10. Pero ellos no van a hacer eso, porque el plan de ellos es hacerse una imagen de la bestia. Lo vemos, hay una idolatría terrible, nauseabunda en todo el asunto. Ellos finalmente no quieren adorar a Dios, a Jehová, su Elohim, sino que quieren adorar al Papa de Roma. Y por eso no van a hacer nada, sino que van a imponer falsos mandamientos del 1 al 4. Ahora, cuando nosotros leemos el versículo que dice en Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Muchos cuando leen este versículo lo toman en un sentido literal, pero es claro que su sentido es figurado. Ya sabemos que la frente simboliza el pensamiento. Se hace obvio que esos siervos de Dios no van a tener un nombre marcado en su frente de manera literal. Se habla de manera simbólica. Pero en el caso del número, el número es literal.
Realmente en el fin de los tiempos seremos 144,000 sellados de Dios, y este sello tiene que ver con la obediencia a toda la ley, y específicamente con la obediencia a esos mandamientos donde aparece esa frase: yo soy Jehová vuestro Elohim, que como ya probamos en el video pasado, la divinidad Elohim está conformada por el Padre y el Hijo, no por una triada o trinidad de dioses, y eso también es un sello, que nosotros tengamos ese entendimiento de conocer la verdadera divinidad Elohim. Pero además de todo, también es simbólico que los 144,000 estén parados sobre el monte de Sión que queda en la nación de Israel. Pero los pastores evangélicos enseñan que en ese monte se va a desatar una terrible batalla física, en donde supuestamente la nación de Israel obtendrá la victoria ahí en el monte de Sión. Y por eso nosotros vemos esos horribles movimientos de guerra de la nación de Israel, apoyados por la multimillonaria iglesia evangélica, porque esa iglesia piensa que literalmente la nación de Israel va a obtener la victoria sobre todos sus enemigos en el monte de Sión. Eso es totalmente ridículo. Lo que nos dice este versículo es que los 144,000 sellados van a ser los que revelarán la ley de Dios en los tiempos finales. Entonces miremos lo curioso de todo, que a esta nación de Israel guerrerista que tenemos hoy en día, una nación violenta que justifica su violencia con los evangelios, porque hace parte también del mismo modus operandi de ese sacerdote católico Javier Oliviera Rabasi, quien decía que los evangelios justificaban la violencia. De parte de la Iglesia Católica, ellos justifican la violencia de la nación de Israel en contra de sus naciones circunvecinas, que porque será la nación que obtendrá la victoria en el monte de Sión. Y entonces a estas personas guerreristas en la nación de Israel, porque no podemos decir que sean todos, pero esas personas violentas son llamadas sionistas. ¿No es curioso? Porque los únicos sionistas que nos revela Apocalipsis serán los 144,000 que simbólicamente estarán parados sobre el monte de Sión, sin que quiera decir que literalmente van a estar parados sobre ese monte. Leamos entonces ¿a qué se refiere este versículo cuando dice que los 144,000 estarán parados sobre el monte de Sión? Leamos en Isaías capítulo 2 versículo 3: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Lo vemos, hermanos? La profecía se va a cumplir. Como yo les dije en un principio, el mundo sabrá quién es Jehová, y lo va a saber a través de los 144,000. Y no lo va a saber de forma guerrerista y violenta como está acostumbrado el mundo, sino que los 144,000 en completa paz y tranquilidad, pero en obediencia absoluta a la ley de Dios, le van a revelar al mundo quién es Jehová Elohim, hermanos, porque la Iglesia Católica cambió los mandamientos de Dios justo en donde está el sello de Dios, incluyendo la ley sanitaria. Pero ahora el mundo tergiversa este asunto, llamando sionistas a una nación guerrerista, violenta, cuando ellos no son sionistas. Los verdaderos sionistas son seres de paz, de justicia y de fe. Como ya les dije, obedecen la justicia que es por la fe y obedecen la justicia que es por la ley. Y esa justicia no lleva a la guerra, lleva a la paz. Entonces vemos que la violencia es vinculada con el sionismo, cuando el sionismo debería ser vinculado con la obediencia a la ley de Dios. Pero bueno, hermanos, ya sabemos por dónde va la cosa. Sin embargo, como les dije, el mundo va a saber quién es Jehová a través de los 144,000, a través de este ministerio, del cual sale la ley y la palabra de Jehová. Nosotros somos ese monte de Sión, y somos los que haremos entender al mundo quién es Jehová, nuestro Elohim, mostrando que somos siervos de Elohim,
porque tenemos el sello de Elohim al guardar sus mandamientos. Mientras tanto, estas naciones van a colapsar, van a entrar en caos, en dolor y en sufrimiento, y nosotros vamos a seguirles enseñando el camino de la paz, que es guardar los mandamientos de Dios, especialmente los del 1 al 4. Leamos en Proverbios capítulo 10, versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Es lo que viene para las naciones, para Babilonia. Todos van a caer en la propia red que han tendido. En sus mentiras y en sus engaños se autoengañarán. Y haciéndose pasar como que no están en idolatría, ellos mismos van a caer en su idolatría, adorando a la imagen de la bestia. Miramos a Agustín Laje, que nunca se había visto tal cosa, que un filósofo, un escritor, fuera atendido por noticieros de alta alcurnia en cada nación. El algoritmo de YouTube lo adora. Sus aburridos videos son vistos por millones de personas. Tiene millones de suscriptores. ¿Y este tipo quién es? Porque el hombre es bastante aburrido. Y no tiene nada de gracioso lo que él dice. Sabemos que las personas, la mayoría, buscan diversión en YouTube. Se hace bastante curioso que este tipo tenga tantos seguidores, ¿verdad, hermanos? O va a cualquier país de América, entonces lo reciben programas de radio, lo reciben los pastores de las iglesias. Pero qué tremenda estrella de rock este mini templario vaticano. Hermanos, es de locos, son necios y van a caer en su propio engaño como ya lo hicieron en el 2020. Todos fueron y recibieron el sello de la bestia, el 666. Plop. Yo pregunto algo, hermanos. ¿Para qué iglesia vamos a agarrar? O, por ejemplo, si tú dices que no me cae bien Ecusatón, que ese nombre es muy raro, bueno, pero ¿para dónde vas a coger? ¿Vas a ir a la iglesia católica? ¿Vas a ir a la iglesia evangélica? ¿Para dónde vas? ¿Vas para donde los testigos de Jehová, los mormones? ¿Vas para donde los adventistas? ¿Para dónde vas, hermano? Yo pregunto, tal vez no te guste el nombre Cusatón Aridmon, dime para dónde vas entonces, porque yo les doy prueba de todo. Les muestro a estas serpientes enroscadas, esperando dar su golpe de gracia. De a poquito en poquito, adoctrinando a las personas, les presentan a esta estrella del cristianismo, a Agustín Laje, que no sabe nada de la Biblia, que él mismo lo reconoce además. Ven, hazte parte de nuestro nuevo movimiento religioso que viene a defender la familia, la patria y la vida, liderado por alguien que no tiene ni idea de la Biblia, el enano templario Agustín Laje. Plop, ven, hagámonos una imagen de la bestia, entréganos tus zarcillos de oro, danos tus pendientes, tus brazaletes, porque Jesús se ha demorado en venir. Él dijo que Él venía a establecer su gobierno en la tierra y nada. Vamos entonces nosotros a formar nuestro gobierno y ya veremos si Jesús viene o no. Mientras tanto vamos a hacernos una imagen de la bestia, el moderno becerro del siglo XXI, porque si no la sociedad va a colapsar, va a caer en la inmoralidad, no vamos a tener dinero, nuestras monedas están colapsando. Hagamos algo. Formemos un gobierno teocrático cristiano, pero que Jesús no sea el que mande. Vamos a poner al Papa de Roma al mando. El hombre es bonachón, es incluyente. Al mismo tiempo dice que está en contra del aborto y luego dice que está a favor del aborto. Es un mensaje bueno porque dice una cosa y luego dice otra, como la chimoltrufia, ¿verdad? Entonces Jesús se demora mucho. Unamos pronto la iglesia y el Estado y digámosle a todos: oye Israel, esta imagen de la bestia es vuestro Elohim. ¿No es eso curioso, hermanos? Que se repita esta misma frase en el evento en el cual el pueblo hebreo se hizo esa imagen de la bestia, ese becerro de oro. No dijeron: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová Elohim es uno. No, entonces dijeron: oye Israel, esta imagen de la bestia es vuestro Elohim. Y se los pruebo, hermanos. Leamos en Éxodo capítulo 32, versículo 4 al 5. Y él tomó de ellos los zarcillos de oro y los pendientes y le dio forma con un buril e hizo de ello una imagen de un becerro. Y entonces dijeron:
Israel, estos son tus dioses, o este es tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. Lo vemos, está parafraseando el primer mandamiento, hermanos. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Otra frase importante. ¿Cómo así que mañana será fiesta a Jehová? ¿Dónde está eso en la Torá? Pues se lo inventaron, así como se inventaron un nuevo Elohim, este nuevo becerro, esta imagen de la bestia. Lo que sigue es que se inventan una falsa fiesta, un falso mandamiento en donde ahora hay fiesta a Jehová. Y es lo que viene. Así cuando nosotros vemos que se une la iglesia y el Estado a través de un señor llamado Agustín Laje, que no sabe nada de la Biblia, mañana van a decretar una fiesta que no aparece en la Biblia. Y ustedes ya saben cuál es. Es el falso día de reposo en domingo, que no aparece en el Nuevo Testamento, no aparece en el Viejo Testamento. A esta gente le dio la regalada gana de reposar en domingo porque el Papa de Roma dijo que ese es el día de reposo y punto. Pues claro, es que ese es todo el asunto, ¿verdad, hermanos? Entonces en ese momento pierden el sello de Dios y reciben la marca de la bestia. Es totalmente increíble cómo todo concuerda. Y luego que siguió, hermanos, con el asunto del pueblo hebreo adorando ese becerro de oro y haciéndose una falsa fiesta, pues Moisés entró en cólera, se llenó de ira. Y es lo que viene ahora. Cuando se forme este moderno becerro de oro, que desde el 2020 ya se formó, pero se viene como engordando, ¿verdad? Hasta que esté bien regordete y pele los dientes horribles y empiece a hablar como dragón verdaderamente, entonces ¿qué vamos a ver ahí? Vamos a ver, hermanos, que sigue la ira de Dios. Leamos en Éxodo capítulo 32, versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de la bestia y la han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, este es vuestro Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. Impresionante, hermanos. A mí que me muestren a un pastor que dé tantas pruebas como las que yo les doy. Prueba sobre prueba, hermanos. Yo les muestro los movimientos ocultos, las alianzas satánicas que hacen los pastores caídos en apostasía con los políticos. Porque estos políticos, esto es de locos. Ellos son capaces de vender hasta la madre por poder y riqueza. Por eso Jesús dijo: mira, deja la política quieta ahí. Déjalos que ellos gobiernen, no te metas con ellos. Pero nosotros sabemos que cuando estos pastores en apostasía obtengan el poder político, se van a dedicar a perseguir a todo el que no obedezca sus dogmas. Por eso se hace evidente que viene una persecución religiosa que será ejecutada por la iglesia evangélica con la iglesia católica y el Estado. Pero tranquilos, ya van a ver quién es Jehová. Ya ellos lo van a ver. Por eso también oramos por ellos, porque no les deseamos mal. Y el demonio anda como león rugiente, buscando la manera no solo de que todos se pierdan, sino que inclusive los 144,000 pierdan el sello de Dios. Pero ya tú sabes cuál es el punto en cuestión, el fin de todo el discurso. Ya lo sabes. Por tanto, que nadie tome tu corona, hermano. Hasta pronto. Les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.